otra de las situaciones que la que yo uso para como humor. Y la gente por alguna razón le da risa, pero es que estaba en un programa de radio y me llegó así como que, señores, ¿ustedes no han notado que los mocanos matan presidentes? Vamos con interacción académica con la doctora Ibe Guzmán, que hoy tiene de invitado a Julio Valentín, Té de Jagua. Qué nombre más interesante. Estábamos comentando que Té de Jagua es un proyecto que tiene Julio Valentín, donde él hace una especie de, bueno, la microhistoria, ¿no? De tomar personajes, ponerlos en cápsulas que enganchan con la gente y a partir de esas interacciones, bueno, pues se aprende y uno también se divierte un poco y le busca el lado menos adusto a la historia. ¿De dónde te sale a ti hacer este proyecto y cuál fue la inquietud principal? ¿Tú encontrabas que la historia era muy aburrida o tenía también ese toque de humor innato que tú creías que también lo pudiste ahí de alguna manera mezclar? Siempre se me dio, porque siempre tuve la facilidad de entender la historia, de conceptualizarla. Y yo dije, ok, cuando el profesor dice... ¿A ti te gustaba mucho la historia cuando siempre, tú estabas en el liceo, en el colegio? No importaba que tanto bajara mi nota. La historia nunca, no importa el profesor, lo podían cambiar hasta... Esa era la hora que te encantaba. Lo podían cambiar hasta mitad de año. ¿Tú recuerdas la primera clase de historia que tú recibiste? 2001. ¿De qué? Preprimario, nos hablaban de la independencia. Ajá. Recuerdo como ayer, la profesora hacía mucho énfasis, hablaba al paso, para que niños de 5 años pudieran entender el proceso de independencia, o tener una noción del proceso de independencia. Y de ahí tú comenzabas a ver esas imágenes, ¿no? Porque uno le pintan el pasado y uno los ve. Mi papá me transmitía eso, mi mamá también me lo transmitía, ambos a su manera, porque ambos están ideológicamente distanciados completamente. Mi mamá es una mujer muy de humanidades. Uno liceísta, otro aguilucho. Tu papá es de muy humanidades. Sospecho que uno de los dos está más a la izquierda del padre y otro más a la derecha. Exactamente, el que está más a la derecha del padre es mi papá. Okay. Entonces, por eso, a veces había que revisar lo que mi mamá me decía. Por ejemplo, yo le hacía una pregunta sobre clase hasta de camino al colegio. Tú tenías siempre y se armaba una polémica. Y entonces se armaba una polémica y a veces el citado era él en el colegio. Entonces aprendí como a coger con pinza a veces lo que me decía mi papá y a veces a coger con pinza lo que me decía mi mamá. Tú hacías un híbrido de ambas y a cosas. investigar por mi propia cuenta. Y a veces le he dicho, ustedes dos están equivocados. Y ellos a veces me dejaban tranquilo porque... Eso te dio la oportunidad de forjarte tu propio punto de vista. Sí. Quizás equidistante a veces de papá y de mamá. Sí. Pero, por ejemplo, otra de las situaciones que la que yo uso para como humor, y la gente por alguna razón le da risa, pero es que estaba en un programa de radio y me llegó así como que, señores, ¿ustedes no han notado que los mocanos matan presidentes? Y es verdad, históricamente. Que cuando uno se da, cosas que uno no piensa, pero cuando uno lo plantea, uno dice, Foncho, pero es verdad. Por lo menos aunque sea manejando el carro, en cada magnicidio de un presidente dominicano, aunque sea manejando el carro, hay un mocano. Y hubo conspiraciones históricas contra otros, que no, algunas no se materializaron, pero las hubo en Moca. Sí. Estamos hablando de 1857, revolución cibaeña. El epicentro de esa revolución, Moca. Constitución de Moca. Alilijo, un grupo de mocanos lo arreglan. Involucramiento hasta en la misma muerte de Moncáceres. Sí, aunque lo mataron aquí ese. Aunque lo mataron aquí ese. Trujillo. Sí, y a Balaguer una vez le iban a poner una bomba, una cosa. Y eran en dos, Moca también. y en dos mocanos, efectivamente.
Sí, que Balaguer dijo, yo creo que no es prudente que nos mantengamos por aquí. Corazón, yo veo que los presidentes como que no andan mucho por ahí. No, Yo ya, veo que, los yo veo que- mocanos- yo veo que el presidente va mucho a los San mocanos Francisco, son que es muy- más peligroso. Muy trabajadores y buenas personas, muy hacendosos los mocanos. Entonces miren cómo estamos hablando de forma jocosa de cómo los mocanos son magnicidas. Bueno, yo me casé en una ocasión con una mocana y yo soy franco-macorizano y había un cura que era muy chistoso, como dijo, ese muchacho va a salir un Napoleón, hijo de un franco-macorizano y una mocana, es una revolución. Tuve una hija y en verdad ella es muy proactiva, pero no está en política ni No nada. tan revolucionario. ¿No? Cualquiera, En la cualquiera lo política. dice, porque Moca y San Francisco de Macorís son dos pueblos bastante disidentes, Exacto. por así decirlo. Igual que, por ejemplo, Puerto Plata. Puerto Plata siempre fue un pueblo rebelde. Y antes también tuvo su fama en el sur, Barahona también. Barahona. Tuve la oportunidad de conocer bien Barahona hace 1 o 2 semanas. No, 1 semana. Y pensaba que Barahona era más chiquito. Pero Barahona de todo me recuerda mucho a la Romana, por ser un pueblo con una herencia cañera. A propósito de eso, Julio, Valentín, tú viajas mucho por el interior. No tanto como quisiera, Sí, pero sí. sí. He tenido Porque la yo creo que es oportunidad. una de las cosas, pienso yo, importante hacer en un momento de la vida de cualquiera, de uno tratar de conocer el país desde otros ángulos. Porque a veces tú estás situado en la ciudad en que naciste, y regularmente en una ciudad grande como es Santiago, la capital, la gente entiende que ahí tiene de todo y muchas veces no se interesa en conocer un poco más allá. Pero es interesante conocer, a veces el paraje más pequeño, la provincia más pequeña, es interesante, siempre se aprende algo. Tuve el chance para un asunto académico, ir a Azua, al pueblo viejo de Azua. Y lo que vi fue muy interesante. ¿Por qué? Porque es el pueblo viejo, no fue declarado patrimonio histórico, lo que significa que las personas construyeron su nuevo asentamiento arriba de los cimientos de esa ciudad. ¿Qué pasa? Uno encuentra a personas, por ejemplo, en un motoconcho con un casco español, o gente que tiene espadas en su casa. Y los lugareños me enseñaron maravedíes españoles, que según lo Pero que menos mal que lo tienen ellos, porque en otros casos han llegado tigres de afuera que saben lo que es que saben lo que es, y se lo llevan. y vi, y con lo que tenía, me gusta mucho la numismática. Esos maravedíes no pueden ser menor a 1600, no pueden ser menor a 1655. Tenían el logo de Carlos y Juana. Qué bien, qué bien. Te voy a hacer una pregunta que te va a meter en un problema. Dale. Tus historiadores dominicanos favoritos. Historiadores dominicanos favoritos. Y los que no son tan favoritos. A veces por época, porque por ejemplo yo hoy, en estos últimos días, estaba investigando sobre migraciones, y casi todo lo que he leído es sobre Orlando Hinoa, por ejemplo. Orlando Hinoa, que tiene para mí, debe ser una de las mejores biografías de Duarte, de Orlando Hinoa. Sí. Historiador favorito, José Gabriel García, obviamente tiene que estar en la lista, padre de la historia dominicana. Historiador favorito para mí, Franklin Franco. Sí. Y para introducir a la historia dominicana, no a profundidad, Fran Moya Ponce. ¿Casá? Roberto Casá me gusta, no lo he leído tanto, por ejemplo, como Franklin Franco, pero Franklin Franco definitivamente es mi favorito. Bueno, él se metió mucho en el tema de toda el asunto de la composición étnica del pueblo dominicano, con el libro que él tiene sobre el aporte de los negros y los mulatos a la independencia. Y por ejemplo, que no es historiador, pero me gustan sus libros de historia y sociología, el profesor Lipe Collado. Ah, que sí, periodista, y él escribió muchos libros de redacción periodística y todo. Pero sus libros que no tienen que ver con periodismo, ¿Te gustan?
son muy interesantes. ¿Sabes que él tiene un ensayo sobre el tigre? En ese mismo libro estaba pensando, el tigre dominicano. El tipo Que habla de que la biografía. categoría de los tigres, que el tigre es cinturita, tigre bien bien, tigre que sé yo qué. el tigre gallo, el tigre ranqueado, hizo la tigrología de Washington High, que es el tigre joseador, el tigre hook up, el tigre juqueado. Oh, Sí, Lipe tenía esa cosa. Bueno, vamos a otra pausa y volvemos. Continuamos con interacción académica. tu proceso de creación, ¿cómo tú lo materializas? ¿O cómo primero te llega una idea, tú primero escribes un guión? ¿Cómo es que tú haces y de qué te alimentas? ¿Te alimentas de los libros, supongo, de historia? Tengo que utilizar fuentes. Uso mucho Google Académico para poder yo tener una fuente fiable o tener algo de referencia para yo comparar o decir no estoy de acuerdo, o porque hay que tener criterio, no todo lo que uno encuentre incluso en una fuente. Sí, claro, es creíble. Es realmente creíble. Tú lo aprendiste eso de tu mamá y tu papá muy temprano. No, y también lo aprendí de mala manera en la universidad. Y ¿cómo lo explico? A veces hasta una conversación sirve. Por ejemplo, un amigo mío guionista. Eso tú lo haces como, te llega como a tu voluntad, por ejemplo, o a tu inspiración, vamos a llamar. Sí, pero a veces las ideas surgen de conversaciones. Tenía un amigo, mira, yo quiero hacer un guión sobre una película, pero que el personaje principal sea el Lincoln de Balaguer. Yo sé, pero es que Balaguer no tenía un Lincoln, Balaguer tenía un Mercury Grand Marquis. Después pregunto, pero ¿qué vehículo tenía Balaguer? Me dice, no, Balaguer tenía un Impala. Yo, busco en mi imagen, entonces, y me pongo, solo esa conversación me llevó a buscar los vehículos que tenía Balaguer y después seguir con todos los otros. Desde Moncáceres hasta Abinader. Por ejemplo, Balaguer al final tenía un Ford LTD, usó un Impala, usó un Lincoln y usó un Mercury Grand Marquis. Bueno, que o sea, tuvo que gastar todos tenían razón. Tantos años que él tuvo en la vida pública, tuvo que gastar muchos carros. Sí, por eso Yo creo que tuvo hasta coche de caballo en principio. Sí, por eso tuve que dividir a Balaguer en tres, porque la gente, por ejemplo, cuando yo a veces yo hablaba de Balaguer, la gente preguntaba, pero Balaguer ¿cuándo? Porque el tipo duró demasiado tiempo en la palestra pública y es bueno segmentarlo. Por ejemplo, Bosch tenía un Lincoln Premier, en 7 meses no te da para tú cambiar el carro. Y don Juan era muy austero también. En un tiempo tenía un Peugeot, una cosa, de esos viejitos Sí, de los 60. Sí, él era muy, incluso a su toma de posesión me parece que repartió agua de coco en vez de champaña. Sí, él no creía en esa cosa. ¿Cuál es tu personaje, o tu personaje histórico favorito, tus personajes históricos favoritos? Soy fanático de Duarte. No por el Cristo de la Libertad, sino por Duarte el humano. Porque yo conocí a Duarte el humano. Duarte pasó a ser esa persona activa, esa persona que metía cizaña, esa persona que también es padre del teatro. Aquí no se hacía teatro. Sí, él hacía teatro. La independencia le debe al teatro. Aquí no se hacía teatro. Fue el que llegó, señores, esto es teatro. Utilizó obras, él no corrompía obras para dar el mensaje, sino él seleccionaba obras para eso, para no ser señalado. Que tenemos un cuento, y una parte específica de una obra que dice, me quiere llevar el diablo cuando me piden pan, me lo piden en francés. Esa obra hubo que pararla, y hubo que buscar el libreto para ver si decía eso, porque hay esa frescura. Era el Duarte que peleaba, que durante el tiempo de la Reforma, armó una balacera en la Isabel la Católica. Es ese Duarte que en los tiempos de la Reforma, para participar en elecciones, motivó a las personas a votar de una manera peculiar. Romo y juego de gallo. Entonces, para motivar a la gente al voto, vamos a poner ahora en el Parque Duarte alcohol y entretenimiento. Y ese Duarte que incluso volvió para la Restauración. Y no ese Duarte que era una idea, que dice, ese Duarte murió en la miseria, o fue pobre. Bueno, a ver, si una persona, le pregunto a ustedes, si una persona
duró el 90% de su vida con dinero, ¿realmente fue una persona pobre? No. Porque la miseria de Duarte, podemos hablar de que los últimos 10 o 5 años. Pero miseria o quizá vida ya frugal también, porque muchas veces tú decides que tú no quieres más en tu vida, acumular cosas o producir bienes. No, pero en Venezuela a los Duarte le fue bien. O sea, estamos hablando de que eran pequeños comerciantes al final. vendían velas y crucifijos Sí. frente a una iglesia. Sí. Y para la restauración y reunir dinero, él volvió a vender sus bienes para apoyar a los restauradores. Vendió su casa por 3,000 pesos. ¿Quién tenía una casa de 3,000 Eso era un dineral. pesos? ¿Quién tenía una casa de 3,000 pesos? Un tema que es bastante polémico y en su momento ha causado históricamente muchas polémicas, es que los sanchistas dicen no, el verdadero padre, porque fue el actor principal, Sánchez. Otros dicen no, Duarte. Eso llevó incluso, que tiene Juan Daniel Balcácer en un libro que se llama Aclaraciones Históricas en Santo Domingo, que yo veo que lo leíste, ¿verdad? No, sí, no solo eso, también tuvo un problema con la familia. Ándale. Tuvimos un problema con la familia Sánchez con eso, porque en mi podcast, mi compañero Edwin y yo, historiador también, hablamos sobre el libro El mito de los padres de la patria. Sí. Y eso también causó un lío. Fueron a Esto No Es Radio, la familia Sánchez, ofreciendo... Acabar con ustedes. Ah, no, sí, nos ofrecieron jondearnos de una escalera. Oh. Pero bueno, Juan Aníbal Alcácer y otro, y el mismo don Juan Isidro Jiménez Grullón en su momento, debatieron estas cosas y decían que Lili fue el creador de la triada. Y Sí, pusieron a pobre Mella, que no tenía doliente en el medio, ¿verdad? Porque el problema era que era dura la cosa entre los que decían que era Duarte y los que era Sánchez. Y Lili, que era un tigre político, dijo, espérate, vamos a poner 3. No, y ahí a cada quien le damos No algo. me muevan los altares, que se Que me se me caen cae, exacto, Lo que los pasa es que el debate duró 5 años y ya los historiadores estaban yendo a lo personal. Ah, Bueno, yo vi una discusión entre dos que yo casi me tuve que meter en el medio. Eran viejitos, si se daban, uno de los iba a salir muerto. Pero, Por el asunto de Duarte y Sánchez. pero nos lo dijo el doctor Guerrero, el doctor José Guerrero. Ah, no, mis hijos, ustedes también, cuando un Sánchez le ofrece golpe a ustedes, es porque ustedes se graduaron de historiador. Ay. Está muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Muchísimas Julio gracias Valentín. por Qué interesante. Té de Jagua. Busquen eso en X y en Instagram. y en Instagram para que acudan a conocer la historia, ¿verdad? Desde otro punto de vista, porque también en todos los temas cabe el humor respetuoso, como él lo hace, y divertido. Muchas gracias, doctora. Usted siempre trae aquí gente interesante. Entonces, por eso es que esta sección ya tiene seguidores que son leales. Muchas gracias. A ustedes también, amigas y amigos, no se vayan, que hay más en Acento TV y Acento Portal.